Siempre he tenido una especie de fascinación y miedo irracional a los espejos. Desde pequeña, mi abuela me decía que no debía mirar fijamente en uno durante demasiado tiempo, porque podrías ver algo que no debería estar ahí. Pensé que era una superstición tonta, pero ahora, desearía haberle hecho caso. Hace unas semanas, me mudé a un nuevo apartamento. Era pequeño pero acogedor, con un baño antiguo que tenía un espejo grande, de esos con marcos dorados y algo oxidados por los años. Al principio, no le di mucha importancia, pero pronto noté que algo no estaba bien con ese espejo. Todo empezó una noche, mientras me cepillaba los dientes antes de dormir. Levanté la vista y vi algo extraño. Mi reflejo no se estaba moviendo al mismo tiempo que yo. Parpadeé, convencida de que era mi imaginación, pero cuando lo miré de nuevo, mi reflejo estaba quieto. Mis brazos seguían cepillando mis dientes, pero la imagen en el espejo estaba completamente inmóvil, como si estuviera esperando que yo me diera cuenta. Me reí nerviosamente y salí del baño, intentando olvidarlo. Pero las cosas empeoraron. Durante las siguientes noches, empecé a notar cambios en el reflejo. Pequeños detalles al principio. Mi reflejo sonreía cuando yo no lo hacía, o inclinaba la cabeza de manera extraña cuando yo permanecía recta. Una vez, incluso vi que mis ojos en el espejo parecían más oscuros, más huecos. Una noche, me desperté a las 3 de la mañana con una sensación de incomodidad profunda. Me levanté y fui al baño para beber agua, y entonces lo vi. Mi reflejo estaba de pie frente al espejo, aunque yo aún no había entrado. Estaba esperándome. No sé cómo explicarlo, pero su sonrisa torcida me hizo sentir como si fuera un depredador a punto de saltar sobre su presa. Retrocedí lentamente, aterrada. Pero el reflejo dio un paso hacia adelante. Grité y corrí hacia mi habitación, cerrando la puerta detrás de mí. Pasé el resto de la noche acurrucada en mi cama, temblando. Al día siguiente, llamé a un amigo para que me ayudara a quitar el espejo. No podía soportar tenerlo en mi casa ni un segundo más. Pero cuando intentamos sacarlo, no pudimos. Lo descolgamos de la pared, pero cuando tratamos de llevarlo fuera, el reflejo seguía allí, mirándonos directamente, aunque el espejo estaba de lado, lejos de nuestros rostros. Era imposible. Ahora, no entro al baño. Cierro la puerta con llave, pero cada noche puedo oír algo detrás de la puerta. Unos suaves golpes, como si alguien estuviera rascando el cristal desde dentro. Tengo miedo de mirar otra vez, porque sé que, si lo hago, el reflejo no se quedará en el espejo por mucho tiempo más. Era tarde cuando salí del trabajo esa noche, mucho más tarde de lo habitual. Decidí tomar el camino rural para llegar a casa, a pesar de que sabía que no estaba bien iluminado y era un poco solitario. Lo había hecho otras veces y nunca había tenido problemas, pero esa noche se sentía diferente. Había una densa niebla cubriendo la carretera, y a medida que avanzaba, el silencio se volvía más abrumador. Ni el viento, ni los árboles, ni siquiera el motor de mi coche parecía hacer ruido. Solo yo y la niebla, cada vez más densa. Empecé a sentirme incómoda, pero seguí conduciendo. A medio camino, justo cuando la carretera se volvía más angosta, escuché algo extraño. Un silbido. Era agudo y prolongado, como si alguien estuviera muy cerca, llamando mi atención. Frené el coche, buscando la fuente del sonido. No podía haber nadie ahí, era un lugar desolado, en medio de la nada. Miré por el espejo retrovisor y vi algo moverse entre la niebla. Una figura. Parecía alguien caminando, pero lo hacía de una manera antinatural, demasiado rígida. Mi corazón comenzó a latir con fuerza. El silbido volvió, esta vez más fuerte y cercano. Me dije que debía seguir conduciendo, que no podía quedarme allí. Aceleré el coche, pero el silbido continuaba, y la figura se acercaba más. Miré por el espejo de nuevo y sentí como la sangre se me helaba. Había algo sentado en el asiento trasero del coche. No era humano, lo sé porque su cara no era completamente visible. Estaba cubierto de sombras, pero sus ojos, esos ojos vacíos y oscuros, brillaban como dos puntos de luz en la penumbra. Y estaba silbando. Un sonido suave, que llenaba el coche, como si supiera que yo no podría escapar. Giré el volante bruscamente, intentando detenerme, pero el coche patinó en la carretera mojada y se salió del camino, estrellándose contra un árbol. El impacto me dejó aturdida. Cuando finalmente recuperé el sentido, el silbido había cesado, pero el ser estaba de pie frente a mí, fuera del coche, mirándome fijamente a través del parabrisas roto. No pude moverme. Estaba congelada de terror.
Sentí como el ser se acercaba lentamente, rodeando el coche, y el silbido volvió, suave, incesante, como una canción macabra. Cuando abrió la puerta del coche y se inclinó hacia mí, vi su rostro. No tenía boca. El silbido no venía de sus labios, sino de algún lugar profundo, oscuro, de su ser. Todo se desvaneció en negro. Me desperté horas después, el coche aún estrellado, pero ya no había rastro de él. O al menos, eso creí. Porque desde esa noche, cada vez que conduzco de vuelta a casa por esa carretera, oigo el mismo silbido. A veces, en la distancia. A veces, justo detrás de mí. Nunca he contado esto a nadie. Lo que hice, lo que vi, nunca debería haber sucedido. Pero ahora no puedo dormir, no puedo cerrar los ojos sin que regrese a mí. Tal vez contarlo me libere, aunque solo sea un poco. Aunque dudo que algo pueda salvarme de lo que me espera cuando la oscuridad me envuelve cada noche. Todo empezó con ella, con Isabel. Era la reina de nuestra pequeña ciudad, coronada en un festival que todos celebran como si fuera el evento del siglo. ¿Y cómo no hacerlo, si Isabel era perfecta? Su belleza era algo que no se ve más de una vez en la vida, su piel como porcelana, su cabello dorado que caía en rizos, sus ojos azules que atrapaban la luz del sol. Todo el mundo la admiraba, la adoraba. Yo también. Pero no de la manera que lo hacían los demás. Tú no lo entenderías, pero siempre he sentido una fascinación por lo que viene después de la muerte. No por la vida, sino por lo que queda cuando ésta se va. Desde joven, he sentido una atracción por los cuerpos inertes, por la paz que emanan, la quietud. Revisaba los obituarios a diario, buscando nombres, fotos, mujeres jóvenes cuya belleza aún podía ser apreciada, incluso cuando ya no respiraban. Y entonces, sucedió. Isabel murió. Fue tan repentino, tan absurdo. Un accidente de coche, apenas 2 días después de su coronación. El conductor borracho la arrolló cuando cruzaba la calle, rompiendo esa perfección en un instante. Pero en mi mente, lo único que pensé fue que su belleza estaba ahí, intacta, preservada. Tenía que tenerla. Esperé el entierro. Todos acudieron, llorando por la pérdida de su reina, lamentando el destino cruel que la había arrebatado tan pronto. Pero yo solo pensaba en la noche. Sabía dónde la habían enterrado, un lujoso mausoleo en el cementerio. Y supe que esa sería mi oportunidad. Esa misma noche, armado con una pala y herramientas, me dirigí hacia el cementerio. El aire estaba helado, pero no lo sentía. Estaba cegado por la necesidad de tenerla. No pensé en lo que estaba haciendo, no pensé en las consecuencias. Solo cavé. Cavé como si el mismo infierno estuviera debajo de mis pies, llamándome hacia abajo. Cuando finalmente llegué al ataúd, mis manos temblaban, pero no de miedo. Era pura emoción. Abrí la tapa del ataúd, y ahí estaba. Isabel. Perfecta, como la había imaginado. El accidente no había tocado su belleza. La cargué en mis brazos. Pesaba menos de lo que pensaba, su cuerpo frío y rígido. El olor a tierra fresca llenaba el aire, mezclado con algo más sutil pero inquietante, un leve indicio de lo que vendría. Conducir de vuelta a casa fue surrealista. El cuerpo de Isabel en el asiento trasero, como si estuviera dormida. Pero yo sabía que no lo estaba. Sabía que era mía ahora. Cuando llegué a mi casa, la coloqué en la cama que había preparado. Velas iluminaban el cuarto, sombras danzando en las paredes mientras el viento se colaba por las ventanas. Arreglé su cabello, la vestí con un vestido blanco, asegurándome de que se viera tan hermosa como en vida. Me senté a su lado, observando su rostro, sus manos, su cuello. Era perfecta. No sé cuánto tiempo pasó. Podrían haber sido horas, días. Mi obsesión creció en ese momento. Le hablaba. Sabía que no podía responder, pero necesitaba sentir que había una conexión. Algo. Quizás fue eso lo que despertó, lo que sea que despertó en ella. Fue esa noche cuando todo comenzó a desmoronarse. Estaba sentado, admirándola, cuando el aire en la habitación cambió. Se volvió pesado, denso, como si algo invisible estuviera apretando mi pecho. La temperatura cayó bruscamente, tanto que el vapor de mi respiración era visible en el aire. Y entonces, lo escuché. Un susurro. No sé de dónde vino, pero parecía salir de todas partes, envolviéndome. ¿Por qué me sacaste? Esa voz sonaba tan lejana, tan rota. No podía haber sido ella, no podía estar hablando. Me acerqué a Isabel, buscando una explicación lógica, pero cuando lo hice, sus ojos se abrieron.
No era posible. No estaba viva, no podía estar viva. Pero ahí estaban, dos pozos oscuros y vacíos, mirándome. No había luz, no había alma. Solo vacío. Intenté retroceder, pero no pude moverme. Mi cuerpo estaba paralizado. Su mano, rígida y fría como el mármol, comenzó a moverse. La vi extenderse hacia mí, torpemente, como si sus músculos estuvieran luchando contra la muerte misma. Sus dedos se cerraron en torno a mi brazo. Quise gritar, pero mi voz no salía. El miedo me estaba devorando. La habitación comenzó a retumbar. Las velas se apagaron, una por una, y la oscuridad se cerró a mi alrededor. Ella se levantó. Su cuerpo crujía, como si sus huesos estuvieran desgarrándose bajo su piel. Sus movimientos eran antinaturales, grotescos, pero avanzaba hacia mí, arrastrándose con una determinación que me hizo sentir el terror más puro. ¿Por qué me sacaste?, repitió, pero esta vez, la voz era un gruñido inhumano, saliendo de un cuerpo que no debía hablar. Su rostro comenzó a cambiar. La piel se rasgaba, cayendo a pedazos, revelando carne podrida y hueso. Un hedor nauseabundo llenó la habitación. Intenté retroceder, pero sus manos me alcanzaron, me agarraron del cuello. El frío de la muerte invadió mi cuerpo. No podía respirar. Sus ojos, esos ojos muertos, no se apartaban de mí. Tú vendrás conmigo, dijo, y su boca se abrió en una sonrisa macabra, llena de dientes afilados y ennegrecidos. El pánico me invadió. Intenté liberarme, pero su fuerza era inhumana, imparable. El dolor en mi pecho crecía, mientras la oscuridad se cerraba a mi alrededor. Sabía que me estaba arrastrando con ella, de regreso a la tumba de la que nunca debería haber salido. El último sonido que escuché fue el eco de sus uñas rasgando la carne de mi cuello. Y luego, todo se volvió negro. Ahora, cada noche, despierto en la oscuridad de mi habitación, sintiendo su aliento podrido en mi oído, sus manos frías alrededor de mi garganta, esperando. Sé que ella nunca me dejará ir.